Estimados doctorantes, en esta segunda sesión se va a describir los axiomas y las reglas en lógica de Hoare. Para tal efecto arrancamos con los axiomas. El axioma skip, denotado como el axioma también del salto, ¿no? Cuyo razonamiento es el siguiente. Si partimos de un estado que satisface P y no se hace nada, skip representa como un salto, como una instrucción muda, entonces de seguro que terminamos en un estado que también satisface P, es decir, el mismo estado. El segundo axioma está asociado a la asignación, es el axioma de la asignación, cuyo razonamiento es el siguiente. Existe un estado P, hay una instrucción de asignación que es una variable B, se le asigna un valor en particular E. Entonces, como precondición, la precondición debe de construirse a partir de la postcondición. En la precondición, todo lugar donde aparezca la variable B se le va a asignar un valor en particular E. Esa es la interpretación. Esto ya describe el razonamiento de las demostraciones, ¿no? Las demostraciones en este caso va de derecha a izquierda. Pasemos a las reglas. Fortalecimiento de la precondición, debilitamiento de la postcondición. En el fortalecimiento de la precondición, estas reglas permiten hacer un cambio en la precondición. Inicialmente, cabe aclarar que estas reglas tienen cierta similitud con lo que son las reglas de inferencia, ¿no? En lógica, ¿ya? Estas llegan a ser las reglas que son válidas, asociadas por el I, y esta la conclusión. Bien, vamos aclarando. Fortalecimiento de la precondición. Si se parte de un estado P que es antecedente suficiente para poder generar Q, entonces Q sucede, ocurre y se ejecuta el código S, entonces se termina en un estado que satisface R. Si estas dos reglas se cumplen, son válidas, suceden, entonces lo que viene también sucede, cumple, es válido. Es decir, si inicia un estado que satisface P y se ejecuta el código S, entonces terminamos un estado que satisface R. Otra opción que permite cambiar la estructura del predicado, no en la postcondición, sino en la llega a ser esta, el debilitamiento de la postcondición, ¿ya? Cuyo razonamiento es el siguiente. Partiendo de un estado que satisface P y se ejecuta el código S, entonces de seguro terminamos en un estado que satisface Q. Pero Q es suficiente para poder generar R. Entonces, si esto se cumple, lo que viene también es válido, ¿verdad? Correcto. Se parte de un estado que satisface P y la instrucción S se ejecuta, entonces se termina en un estado que satisface R. Regla de la conjunción. Tenemos acá dos tripletas. La primera, partiendo de un estado que satisface P1 y el código S se ejecuta, entonces terminamos en un estado que satisface Q1. Otra tripleta, partimos de un estado que satisface P2, que nada tiene que ver con P1, y se ejecuta el mismo código S, entonces de seguro terminamos en un estado que satisface Q2. Si estas dos reglas son válidas, entonces la siguiente conclusión es válida. Si partimos ya sea en P1 y P2, si partimos en ambos, ¿ya? Y ejecutamos el mismo código S, entonces de seguro que también terminamos en Q1 y Q2, en cualquiera de los dos. Dicho de otro modo, si partimos de P1 y P2, ejecutamos el código S, entonces de seguro que terminamos en un estado que satisface Q1 y Q2. Un razonamiento similar, pero desde la óptica de la conjunción O, llega a ser la regla de la disjunción. Bajo la misma estructura de las dos tripletas, la conclusión sería, si partimos de un estado que satisface P1 o P2 y ejecutamos el mismo código S, entonces de seguro que terminamos en un estado Q1 o Q2. La regla de la secuencia permite manejar múltiples instrucciones. Antes de esta instrucción podría trabajarse solamente con una instrucción.
A partir de la regla de la secuencia, del punto y coma o de la concatenación, como se menciona en otros textos, ya se permite enganchar, concatenar, manejar, trabajar con programas con varias instrucciones. El razonamiento es el siguiente. Primera regla, partimos de un estado que satisface P, se ejecuta el código S1 y terminamos un estado que satisface Q. Pero Q es suficiente para poder arrancar el segundo programa y terminar un estado que satisface R. Si estas dos reglas son correctas, entonces la siguiente regla también es correcta. Partimos de un estado P, ejecutamos el código S1, a través de Q2 ejecutamos el código S2 y terminamos un estado que satisface R. Una descripción general de la regla de la secuencia podría ser esta para R instrucciones. Partimos de un estado que satisface P, se ejecuta el código S1, terminamos un estado que satisface Q1. Q1 es inicio para poder arrancar un segundo programa. Este termina en Q2 y Q2 de la misma forma será suficiente para arrancar un siguiente programa, sucesivamente hasta terminar un estado Qn. Si esto es válido, entonces la expresión general de la regla de la secuencia es: partiendo de un estado P, se ejecuta el código S1, a través de Q1 ejecuta S2 y así sucesivamente hasta ejecutar el código Sn, programa Sn, y terminamos un estado que satisface Qn. Hasta ahí han sido las reglas de la secuencia. Ahora vamos viendo las reglas condicionales. Comenzamos el caso con solo por verdad. Partiendo de un estado que satisface P y se cumple la condición B, B es una condición, una proposición, una condición, y se ejecuta el código S, de seguro terminamos un estado que satisface Q. Segunda regla, si partimos en el mismo, si sucede P, ya la misma proposición, y la condición deja de cumplirse, es decir, no B, entonces terminamos en un estado también que satisface Q. Esta estructura refleja el comportamiento del if, cuya conclusión podría expresarse también de esta manera. Partiendo de un estado P, if, si la condición B se cumple, entonces se debe de ejecutar el código asociado a esa condición. Y terminamos, ya sea por la primera regla o segunda regla, un estado que satisface Q. La versión del if que además considera el falso llega a ser esta, similar a la anterior. Partiendo de un estado P y si la condición B se cumple, al ejecutarse el código S1, de seguro se termina un estado que satisface Q. La segunda regla. Se parte también de un estado que satisface P y la condición deja de cumplirse, no B. Entonces se ejecutará un segundo código que no necesariamente va a ser igual al primer código y también termina en un estado que satisface Q. Este es el comportamiento de un if por verdad y falso, que puede verse como: si partimos de un estado que satisface P y si la condición B se cumple, entonces se ejecuta el código S1 asociado a esa condición. En otro caso, por falso, se ejecutará el segundo código, no si la condición se cumple, y ya sea por la primera o segunda regla, se termina un estado que satisface Q. Ingresamos a las estructuras con bucles. Comenzamos con la regla del while. P llega a ser la invariante, es algo que es verdad antes, durante y después de la ejecución del programa. Se cumple. Por eso su nombre, invariante. Si partimos de un estado que satisface P y la condición B se cumple, entonces esto es suficiente para ejecutar el código S y terminar en un estado que satisface P, la misma invariante, la que no cambia. Esto muestra el comportamiento del while, el cual puede expresarse como: partiendo de una estructura P, mientras la condición B sea válida, se cumple, entonces se ejecuta el código S. Hasta que, podríamos decir, termina en un estado donde se cumple, vuelve a aparecer la misma invariante, pero la condición deja de cumplirse. Tenemos acá las reglas del for. P no representa el invariante. ¿Ya? Entonces, partimos en un estado que satisface P. Dentro de P está una variable B
la cual se mueve entre dos límites, límite inferior E1, límite superior E2. Y si el programa ese se ejecuta, entonces terminamos en el mismo estado P con el siguiente cambio. La variable B ha sido modificada en una unidad, es decir, la variable B se ha incrementado en una unidad. Este es el comportamiento del for, el cual puede expresarse también de esta manera, ya con la sintaxis for. Se parte de un estado que satisface P, donde la variable B que está inmersa en P está inicializado con el valor E1. Y resulta que existe la siguiente relación, que el límite inferior E1 es menor o igual al límite superior E2. Entonces el código es for la variable B, el for B se inicializa con valor de E1 y esto va a ir dando vueltas hasta E2, hasta el límite superior. En ese recorrido se ejecuta el código S y termina en un estado donde el límite superior E2 ha excedido en una unidad en la variable B. El axioma que se había manejado anteriormente no tiene efecto para vectores. Bajo ese entendido se tiene acá el axioma para vectores, el axioma de la asignación para vectores, cuyo razonamiento es el siguiente. P es la postcondición. Si se tiene esta asignación al vector A en la posición E1 se le asigna E2, esto puede entenderse como a la proposición P. En A se le debe hacer un cambio de E1 a E2 en todo lugar donde aparezca el nombre del vector A. Otros axiomas para vectores. Veas este razonamiento. Se tiene el vector A que está en la posición E1. Dentro de esta estructura hay un cambio, dice. En la posición E1 se le ha cambiado por E2. En este caso, el vector A está en la posición E1. Otra vez, al vector A en la posición E1 se le ha cambiado por E2. Actualmente el vector A está en la posición E1. Eso hace ver que todo esto cambia a E2. Entonces todo esto se va y queda E2. Otro razonamiento, considerando ahora cuando el índice del vector es distinto a este valor. Si E1 es distinto de E3. A en la posición E3, donde E3 es distinto de E1. Hay un cambio, en E1 se le cambia por E2, pero actualmente el vector A está en E3. Entonces no le afecta el cambio, lo que hace es mantener su esencia. Sigue siendo A en la posición E3.